Buenos días, nos encontramos en la legislatura de Tucumán, más precisamente en el despacho del legislador Silvio Belomío, para conocer un poco lo que va a suceder próximamente mañana, no del partido de Argentina. Capaz que no pueden ver ni el partido de Argentina, ¿no? Si la sesión se prolonga. Buenos días, ¿cómo está el legislador? ¿Cómo le va, Néstor? Todo bien. No creo que... ¿A las 6 de la tarde que no es el partido? Sí, a la noche, pero no creo que se prorrogue tanto la sesión. Si somos puntuales, empezamos 8:30 de la mañana. No creo que se prolongue más allá de las 17 horas, 18, que es lo habitual. Los temas a tratar, básicamente, digamos, no el cronograma eterno, porque por ahí entran varios temas que no se tienen en cuenta. Centralmente se va a hablar de una cuestión política y una cuestión financiera, por ponerlo como título, ¿no? Sí, hay dos cuestiones que son políticas, que son importantes. Uno, la más trascendente desde el punto de vista de lo que hace a los partidos políticos y a lo que nosotros pretendemos como reforma política que se dé en la provincia, que es el hecho ya de aprobar la comisión de reforma política dentro del seno de donde corresponde, que es la legislatura, en definitiva. Así que hoy, con esto ya mañana, se estaría dando entidad a lo que es el anhelo, sobre todo de parte de la oposición de Tucumán, a empezar a plantear la famosa reforma política. Ahora, cuando se habla de reforma política, por ahí es casi abstracto para la sociedad, porque entender qué es reforma, qué es reformar políticamente, algunos lo llevan como lo que sucedió esta semana de algunos entrecruces entre el presidente de la legislatura, Osvaldo Jaldo, y el intendente San Miguel de Tucumán, de que algunos hablan o creen que la reforma puede ser constitucional, la reforma política necesita sí o sí de que tenga rango constitucional algunos temas que se quieren modificar, pero también queda la sensación de que no logramos entender en lo abstracto qué se quiere reformar, porque quizás en el papel esté bien, el problema sea que los ejecutores o los protagonistas, ¿no? Ocurre mucho que las normas generalmente nacen muy bien, con muy buenas intenciones, y somos los hombres precisamente, y el accionar de los hombres que va distorsionando la norma, y esto es básicamente lo que ocurrió, porque si uno hace historia, cuando nace el famoso tema de los acoples, esto está íntimamente vinculado a un accionar de los partidos en su momento, donde concentraban el poder y eso impedía a muchas personas participar de los actos eleccionarios. Por eso es que nace la famosa ley de acople, con la posibilidad de que participen todos aquellos que quieran hacerlo. Esto obviamente llegó a una distorsión, que es lo que ocurrió y se vio plasmado en las últimas elecciones provinciales del año pasado, esto y otras circunstancias y otras situaciones, por supuesto. Pero básicamente hay elementos que están incorporados en nuestra Constitución, como es esto, el sistema de acoples. También hay otros elementos que nunca se lo consideró, como permite el voto electrónico, por ejemplo. Entonces, lo que estamos planteando nosotros desde la oposición no es imprescindible la modificación de la Constitución para proceder a la reforma política. Sería bueno, sería importante hacerlo de raíz y modificarlo todo, pero no es un impedimento. Entonces, se puede hacer a través de normas en particular y limitar, por ejemplo, el tema de los acoples. Y sí proceder y profundizar algunas cuestiones como lo que mencionamos, el tema del voto electrónico, por ejemplo, o la boleta única, para evitar o para tener un grado de equidad de quienes participen del proceso electoral precisamente, y no solo aquellos que tienen un aparato para poder actuar en política, y obviamente que siempre en este sentido es el oficialismo el que tiene una ventaja más que considerable sobre el resto. Ahora la sensación que queda al legislador es que se habla de reforma política y se habla concretamente de lo electoral, y la reforma política es mucho más amplia, porque, también terminar con algunas hipocresías, con algunos manejos. Ahora últimamente las autoridades de este Parlamento dieron el final a los gastos sociales, un nombre, una característica que siempre fue distorsionada o criticada por algunos sectores y que tiene que ver con el funcionamiento mismo de la Cámara. No es que lo justifique, sino que digo que por ahí habría que blanquear quién es el que decide sobre estos gastos sociales, porque se la terminan, digamos, arrogando a algunos parlamentarios cuando no pasa directamente, sino que es la cúpula del Poder Legislativo quien tiene la lapicera, por decirlo, para determinar a dónde van los fondos, ¿no? Sí, yo creo que estás marcando bien una diferencia. Una cosa es una reforma electoral y otra una reforma política. La reforma política se está dando en todos y cada uno de los actos y de los hechos concretos que hacemos nosotros quienes tenemos alguna responsabilidad institucional. Están marcando un hecho puntual, que es la eliminación de los gastos sociales para ayuda a personas físicas. Algo tan controvertido que yo siempre recalqué. Creo que es uno de los ejemplos de algo que surgió seguramente con muy buena intención, se distorsionó
y devino en la famosa valija del año pasado, la valija de Mansur, para la época eleccionaria. Entonces, lo que sirve para solucionar problemas coyunturales urgentes de algunas personas que tienen necesidades básicas insatisfechas, termina eliminando esta cuestión y es un poder, uno de los tres poderes del Estado, como es el Poder Legislativo, no pudiendo en este caso solucionarle coyunturalmente algunos problemas a determinado tipo de personas. Que en teoría son a los que representan, porque hay que decirlo concretamente. Acá se habla mucho y de hecho venimos también, lo que más hablan y critican generalmente son los perdedores, los que quedaron afuera inclusive de este sistema, y no se puede poner a todos en la misma bolsa y demonizar algunas cuestiones y algunas situaciones. Si estuviésemos en otro país, si esto sería Suiza, donde tenemos un índice de pobreza bajísimo, bueno, Tucumán tiene un índice de pobreza cercano al 40%, hay necesidades por parte de los ciudadanos, esto es concreto, nosotros somos representantes del pueblo, pero no quiere decir que acá se están atendiendo a punteros políticos y nada por el estilo, pero la gente recurre al poder, nosotros somos parte del poder, está el poder ejecutivo. Tiene que ver con la cercanía también. Tiene íntimamente que ver con la cercanía y con el hecho de que uno transita, ¿sí?, por la provincia, por toda la provincia, sabe de las necesidades, la gente se acerca a quienes son los representantes y debemos darle algunas soluciones. Que no caiga simpático, que no sea el mejor sistema, que se lo haya distorsionado el sistema, no implica necesariamente que sea el demonio ni nada por el estilo. Entonces, yo creo que en esto hay Pero mucha aparte, hipocresía. sí, y en esto tiene que ver cómo lo utiliza cada uno, pues yo siempre pongo el ejemplo de que muchos de los sectores que critican se benefician de esos montos, como es la hipocresía de algunos sectores de la prensa, que lo que reciben de algunos parlamentarios en auspicio, usted cuando escucha una radio, un programa de televisión que ve salutaciones y demás, eso lo paga el legislador desde los gastos sociales, porque no tiene una partida que se llame prensa y difusión, por ejemplo. Sale del bolsillo del legislador, desde donde él consiga los recursos, lo aplica en esto, pero por ejemplo es un gasto que no se puede deducir. Claro. Entonces, esta es una de las hipocresías. A diferencia de lo que tienen los otros poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. No tienen gasto de representación tampoco, que tienen... A ver, para que la gente lo entienda, el gasto de representación es cuando hay un evento o cuando se sienta a almorzar con dirigentes o cuando le pague el desayuno, son gastos de representación que no tienen estructura o no tienen fondos, ¿no? No hay, pero esto está íntimamente también vinculado con el accionar y lo que ocurrió con nuestro Poder Legislativo estos últimos años, sobre todo los últimos 12 años, donde se desdibujó también la tarea del Poder Legislativo y como consecuencia cada uno de los legisladores. No funcionó como tal el Poder Legislativo, se lo denominó muchas veces como la escribanía del Poder Ejecutivo, y yo creo que esto está íntimamente vinculado a distintos tipos de situaciones. Entonces, está bien que hoy el presidente elimine esto, yo lo dije ya en otros medios. Aparte fue precursor, porque esto lo dijo a principio de año, la necesidad de eliminarlo. Yo lo único que diciendo, ya lo manifesté en los tiempos, creo que tendría que haber sido a comienzo de año, para evitar también todo este tipo de situaciones que ocurrió, donde él sabe muy bien cuál era mi pensamiento, se lo puse de manifiesto, no hice demagogia barata con esto porque considero que no correspondía, y también soy institucional y respeto las instituciones, creo que no hay que llevarse puesta a las instituciones en desmedro de un interés personal o lograr algún posicionamiento político con esto. Está muy bien que él estaba en la cabeza de él, era el responsable de esto administrativamente, está bien que lo haya eliminado y bueno, vamos a ver hacia dónde vamos también como Poder Legislativo. Ahora lo que ronda, no solo en el plano periodístico, sino también en el plano dirigencial, es que a pesar del tiempo de haberse decidido la eliminación, no hay la segunda parte de esta historia de saber cómo va a ser la instrumentación, cómo va a ser el manejo, qué va a pasar con esos recursos, porque para la gente, hay que decirle, están aplicados a un presupuesto, ¿no? Hay un presupuesto que está aprobado, lo aprueba precisamente la legislatura, el presupuesto del Ejecutivo y de la legislatura. En esto vamos a tener un celo especial. ¿En qué se aplica? Queremos saber en qué se aplica, porque bien lo decías vos, una cosa es la mesa de conducción del Poder Legislativo y otra cada uno de los legisladores, todos tenemos el mismo derecho, entonces queremos saber en qué se aplican los recursos de la legislatura, si son suficientes, si son necesarios, y en eso creo que tenemos que participar todos los legisladores.
Sesión el jueves, va a ser seguramente el periodo de manifestaciones generales, se va a hablar mucho de este tema, pero también queda la sensación, por lo menos lo que uno aprecia desde el público, desde la demanda de la sociedad de hace mucho tiempo, que necesita creer en el Poder Legislativo. ¿Cree que ese es el desafío de esta gestión? Sin duda, sin duda. Yo creo que en esto lo vengo insistiendo en la mayoría de las sesiones. Que dejemos de lado el discurso del oficialismo y llevemos las cuestiones a los hechos y a las prácticas. Yo pretendo una reforma política y una reforma del sistema en general, y ¿eso qué quiere decir? Trabajemos por lo que estamos acá, por el bien común, por la gente, en definitiva. Y para eso tenemos que ser concretos, y esto es sancionar normas que beneficien a la mayoría de la sociedad. Esto está claro que tiene que ser así. Y me parece que en ese sentido todavía estamos en deuda, porque sí se vienen avanzando en algunas normas que son de impacto inferior, te diría, o a un segmento pequeño de la sociedad. Pero tenemos que dar soluciones de fondo, y en esto sí está en deuda el oficialismo, y cuando hablo del oficialismo es porque ellos tienen mayoría y tienen quórum propio. Ellos son los que están en la mayoría de las comisiones, presidiendo las comisiones. Particularmente, ninguno de mis proyectos fueron tratados en las comisiones. Esto me parece, primero, una falta de respeto, porque tengo el mismo derecho que cualquier otro legislador, y lo vengo insistiendo. Si ellos están en desacuerdo con los proyectos, que lo manifiesten primero en la comisión, que hagan el dictamen correspondiente, y luego en el recinto, y que den las explicaciones por qué están en desacuerdo. Esto hay que ponerlo en estadística, la cantidad de proyectos presentados en lo que va de su gestión, y que ninguna comisión ni siquiera los trate, significa de que por ahí hay una visión, o son temas muy importantes, escabrosos, o por ahí no tienen la capacidad para tratarlo, ¿no? Es cierto que son importantes porque yo podría haber presentado 20 proyectos de declarar de interés provincial. Legislador, le agradezco, bueno, seguramente vamos a estar en la cobertura de la sesión del día jueves, gracias por su tiempo, y bueno, y lo esperamos en Radio Q como siempre. La verdad que ustedes son uno de los pocos lugares donde uno tiene espacio para poder difundir precisamente los proyectos, las ideas sobre todo, y que nos dé representatividad también a la minoría. Creo que es muy bueno, y en esto sí quiero destacar la legislatura va progresando en esto. Tenemos voz, nos faltan votos, pero hoy se pone en discusión determinado tipo de planteos, y cuando yo decía que los proyectos que surgieron de esta oficina, que no se están tratando en comisión, pero los temas sí. De hecho, hoy se está discutiendo el tema de la coparticipación, cómo se reparte, cuál es la situación de los municipios, y sobre todo eso es reforma política sustancial. ¿Sabe por qué es reforma política sustancial? Porque hoy, con estos elementos, nosotros le damos poder a quien corresponde: el Poder Legislativo, el Ejecutivo, los municipios y las comunas. No que se concentre todo en la 25 de mayo y San Martín. Le agradezco, legislador. Bueno, vamos a seguir como siempre con todas las notas para ser parte de la información en la provincia de Tucumán.